Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a Primera Plana, una semana más dispuestos a analizar la actualidad que en la fecha en la que estamos, ya principios de abril, muy cerca del 22 de mayo, lógicamente tiene mucho que ver con las elecciones que hay ese día, ese domingo 22 de mayo, como ustedes imaginarán. Bueno, después de la presentación del partido y de la candidatura de Francisco Álvarez Cascos, se lo decíamos antes de empezar a quien es nuestro invitado hoy, él es el segundo o la segunda sorpresa, el segundo candidato más llamativo. El resto, bueno, pues son más o menos lo que se preveía, pero no deja de ser curioso, anecdótico, destacable que alguien que durante mucho tiempo, creo que 10 años o más de 10 años incluso, ha ejercido como párroco, como cura, como párroco de las diferentes parroquias como puedan ser San Esteban de las Cruces, Vendones, La Manjoya, haya decidido colgar los hábitos para presentarse como candidato a la presidencia del Principado. Eso le ha provocado, nos lo va a contar ahora mismo, una fama en los últimos días fuera de todo lugar. Bueno, vamos a presentar a Arturo García, que es... iba a decir que es párroco. No, claro, ya no debemos decir nada de eso porque no lo eres. Renunciaste, ¿no? Sí, hombre, la condición de estado clerical no la pierdo, pero evidentemente las funciones de sacerdote entendidas desde la normalidad y el sentido común, evidentemente ya no puedo ejercerlas y se puede decir, entre comillas, que párroco o cura no lo soy. No lo eres. ¿Cuánto tiempo llevabas de párroco? Pues yo me ordené el 23 de mayo del 99, que casualmente el otro día, efectivamente, leyendo en la prensa, el 23 de mayo del 2011, pues se cumple ese aniversario, claro. Curioso. ¿Y cómo te has metido en este fregado? ¿Cómo se te ocurrió esto de meterte a la política ahora? Bueno, esto ya viene... A mí la política siempre me gustó y vamos, siempre le he dado una importancia total a lo que significa la política en el sentido amplio, y de hecho la política, no lo podemos olvidar, que forma parte de nuestra vida diaria. Es decir, mi vida diaria y ordinaria depende del hacer de los políticos. Por lo tanto, todas estas expresiones que muchas veces escuchamos de yo paso de la política, yo paso de votar, son todos iguales, yo no quiero saber nada de política, creo que es un error social, porque yo creo que sinceramente tenemos que recobrar la importancia, tomar conciencia de la importancia de la política, porque depende de ella nuestra vida diaria. Para empezar, y el ejemplo más ilustrativo que podemos poner, a muchísima gente se le ha bajado el sueldo un 5% por el hacer de los políticos. Hasta ese punto influye en nuestra vida diaria la política. Entonces siempre estuve preocupado por la política. En segundo lugar, yo creo que emerge en nosotros un grupo de gente, pues siempre hablando de política, pues entendemos que el clima social y político de Asturias, de España en general y Asturias en particular, que es donde estamos nosotros, pues vemos que se ha deteriorado o hay una desgana, hay mucha frustración. Entonces nosotros en la mera crítica no nos quedamos, creemos que hay que hacer algo más, dar un paso más. Todo eso se va cociendo, por decirlo de alguna manera, en nuestro corazón, y entonces surge y emerge la necesidad de dar un salto más en esa vocación de servicio a los demás, en el fondo. Y en ese trabajo interior, pues la mejor solución o el mejor instrumento que tenemos para mejorar esa crítica que hacíamos, pues es precisamente introducirnos en las instituciones políticas. Y la mejor forma de introducirnos en las instituciones políticas, pues es precisamente formando un partido político. Una vez que se toma la decisión de formar un partido político, yo ya, mi caso personal, pues evidentemente yo sé y soy consciente que política y cura a día de hoy, pues a priori no es muy compatible. Entonces ya a mí se me plantea la disyuntiva de o uno u otro, y yo actuando en conciencia siempre y creyendo hacer lo correcto después de hablar con mi familia, amigos, mi director espiritual, por decirlo, o hermanos sacerdotes, pues bueno, actuando en conciencia y tal, pues digo, bueno, pues creo que la mejor, una acertada o equivocadamente. Yo solo siempre dije que pido que se respete mi decisión, no pido que se comparta o no se comparta, pido que se respete. Y entonces es como yo doy el salto a la política. Lo decíamos al principio, no sé si estás de acuerdo con ello, después de Francisco Álvarez Cascos seguramente eres el candidato sorpresa, el candidato que más ha llamado la atención por tu anterior condición de cura, ¿no? Sí, bueno, sí, no, es evidente que, bueno, pues sí, evidentemente, sí, no niego la realidad y evidentemente esta repercusión probablemente tiene bastante que ver con mi condición de sacerdote. Sí. Claro. ¿Y eso te puede beneficiar o perjudicar para en adelante? Eso lo tienen que decidir, evidentemente, los votantes.
importantes. Yo no pienso en los demás en el sentido de no actúo para agradar a los demás. Primero actúo para agradar a mí y obro en conciencia. Luego que sea la gente si puede decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que no me gusta es que me descalifiquen o me califiquen por mi decisión. Las decisiones de las personas siempre hay que respetarlas. Los primeros en conocer tu decisión, como decías, fueron amigos, familia, etcétera, y los segundos, casi era debido, los feligreses, ¿no?, a los que se lo dijiste al acabar una misa, ¿no? Efectivamente, pero más que por mi obligación de decirles por qué, una obligación moral de decirles por qué al domingo siguiente Arturo no iba a decir la misa. Entonces fueron los segundos y luego al día siguiente pues ya toda España. Es que además de tu faceta como párroco de estas localidades que hemos citado, fuiste capellán en el hospital 10 años, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Yo creo que es el apoyo tan importante que he recibido a nivel personal, pues independientemente que, como digo, de la gente que la comparta o no la comparta, lo que todo el mundo me dice es que que respetan mi decisión y que se acuerdan de los momentos tan importantes que hemos vivido en circunstancias límites allí en el hospital. ¿Es difícil cambiar el chip ahora de una cosa de cura a político o no? No, porque yo en el fondo lo que hay en mi corazón es una vocación de servicio a la gente. Yo la vocación de servicio desde mis principios religiosos pues es como sacerdote. Al principio la entendía así. En este momento las circunstancias van cambiando y me emerge esta nueva inquietud. Realmente el derecho canónico sí permite compatibilizar las dos cosas, sacerdote y político. Solo depende de las circunstancias y a juicio de la autoridad competente es quien decide si se dan las circunstancias para que se pueda compatibilizar o no. En este caso no se dan las circunstancias y por lo tanto tuve que optar. Pero en el fondo de mi corazón, al anidar la vocación de servicio, poca diferencia, entre comillas, vamos. Si me gusta ejercer, me gustaría seguir ejerciendo, pero bueno, no puede ser, pues bueno, no. Eso iba a preguntarte. ¿Es incompatible? Bueno, en algunos casos sí, la propia Iglesia lo dice, ¿no?, que en algunos casos puede serlo. Sí, en este caso a mí me han dicho que es incompatible y punto. Punto. Tampoco las damos vueltas al tema. No, acato la decisión y la respeto y no hay más. ¿Tan mal está el panorama político que uno decide dejar ese, entre comillas, refugio que pueda tener laboral, como al fin y al cabo es tu profesión, para dar un paso a una aventura como esta? ¿O qué? Bueno, mi vida sacerdotal no es un refugio laboral, es una vocación de servicio. Bueno, desde fuera cualquiera lo diría, ¿no? Diría, eso, bueno, tiene un trabajo. Claro, pero bueno, eso es un error. Eso es un error pensar que los sacerdotes estamos ahí como un trabajo. Eso es un error. Yo trabajo, tengo mi trabajo de abogado. Eso sí es un trabajo. Y poner en juego el trabajo es distinto a mi vida sacerdotal, no tiene nada que ver. Entonces no tiene nada que ver, no es ningún refugio. Entonces no lo entiendo así, vamos. Yeah. Bueno, no se desliga completamente la Iglesia, me imagino, sus creencias católicas seguirán siendo como tal. Y no se han movido ni un ápice, son las mismas que hace 3 semanas. O sea que, por ejemplo, bueno, hoy es viernes, pero habrá ido a misa recientemente, por ejemplo. El domingo, sí. Esta semana todavía no pude, pero... ¿Qué le dijeron, por cierto, o qué le dicen si le ven allí los feligreses, y cuando se encuentra con ellos? No, pero no he ido a mis parroquias. ¿No ha ido a esa parroquia? No, he ido, la gente no se entera, está lo suyo. ¿Y cuando lo anunció, qué le dijeron sus feligreses? No, hombre, no. Bueno, un poco de sorpresa y tal, pero bueno, nada, que me apoyan y me respetan y, en fin, muy bien. Muy bien, me apoyan y me respetan, no... Ya sabe que cuando se toma una decisión también llegan las primeras críticas, ¿no? Sí. ¿Las habrá recibido ya o qué? Sí, pero bueno, no... Bueno, es la gente, vuelvo a decir, yo lo único que pido es que respeten, luego que critiquen, pues bueno, yo contra eso no puedo hacer nada. Nada más que... No. ¿Es usted una persona además joven? ¿Qué edad tiene? Yo 38 para 39. 38, muy joven. Y hay quienes dicen que ya de por sí usted era un cura, un párroco diferente, peculiar. Yo no voy a entrar ahí. Ahí no voy a decir absolutamente nada. Ahí no voy a entrar. Yo he llevado mi vida sacerdotal lo más honradamente posible y ya está. Acertado o desacertadamente, eso ya no lo sé. Bueno, el partido, por cierto, ¿cómo se llama el partido que Partido Democrático y Constitucional. ¿Por qué ese nombre?
Democrático porque creemos sinceramente que el criterio de verdad en la sociedad civil tiene que ser lo que diga la mayoría. Entonces hay que acentuar mucho el tema de la democracia como el sistema para decidir. Es decir, hay que votar y lo que diga la mayoría, nos guste o no nos guste, debemos aceptarla. Y si bien hay que atender a las peticiones de las minorías, en caso de conflicto deben primar lo que decida la mayoría. Entender que una minoría tiene la razón y querer imponerla, entiendo que son introducir elementos dictatoriales. Por eso democrático, porque la mayoría es el criterio de verdad, lo que diga la mayoría. Objetivamente, independientemente de la conducta, en la sociedad civil el criterio de mayoría, como digo, el criterio de verdad es lo que diga la mayoría. La mayoría. Y constitucional nosotros porque hacemos nuestra la Constitución como el sistema que nos hemos dado para funcionar como sociedad y precisamente porque todos los que formamos el partido, aunque bueno, ya se ha apuntado gente de mucha edad y tal, pero emerge de un grupo de gente que ya estamos formados y educados en la Constitución. Entonces todos estos recaudos que tenemos de nomenclatura, de lenguaje, de discurso, que suena más a preconstitucional, pues que nosotros queremos trascender todo eso y olvidarnos y es ya decir, bueno, pues que este es un partido que ya nace en la Constitución, gente joven, gente nueva, con otros valores, en fin, ya con otra formación que a nosotros ya nos queda, como digo, lejos todo lo que puede influir en nosotros la época preconstitucional. La época preconstitucional la entendemos como nuestra historia, a la cual asumimos, una historia con sus luces y con sus sombras, con sus aciertos y con sus desaciertos. Y que nosotros de alguna manera queremos darla por zanjada, pasó lo que pasó, no lo juzgamos ya, pero eso ya pasó. Eso dejámoslo para atrás y entonces nosotros a mirar para adelante y por eso decimos constitucional. Le habrán preguntado muchas veces si este partido es de izquierdas o de derechas o de centro. Precisamente en relación con esto que digo, nosotros no nos calificamos con esa nomenclatura que entendemos que es preconstitucional. Nosotros creemos que el nuevo lenguaje que tiene que primar en la política es de gestión. ¿Usted gestiona bien o gestiona mal? Nosotros la calificación tradicional y que no me gusta nada, de izquierdas, derechas, no sé, es que no me gusta nada que nos califiquen, que vean nuestro ideario, que vean cómo funcionamos y que puedan calificar, pero nos están calificando, y yo entiendo, con criterios preconstitucionales, y yo entiendo que no es acertado. Queremos trascender toda esa nomenclatura, toda esa terminología y dejarla para atrás, y borrón y cuenta nueva, que es de lo que se trata. ¿Tienen ya un programa político? Sí, se está, bueno, en nuestra web hemos propuesto el ideario, que es el tronco común, y el programa político, pues lo estamos ya acabando de perfilar. En ese programa sí habrá ideas que uno pueda asociar más con la izquierda o con la derecha. No seré yo quien lo diga, de verdad, que lo valore la gente, La Iglesia, ¿no cree que la Iglesia sí ha estado muchas veces ligada a la política? Quiero decir, desde las altas esferas, hace solo unos días, si no me equivoco, fue el arzobispo de Madrid el que claramente dijo que un buen cristiano o algo parecido no votaría, más o menos es lo que dijo, que no votaría al PSOE por aquello de la ley del aborto, por la reforma de la ley del aborto, etcétera. Esas opiniones de esos altos cargos, no sé quién, vamos, no sé, habría que ver. Yo no me voy a pronunciar. Cada uno es dueño de sus actos y de sus expresiones y de sus pronunciamientos. Habrá gente que la entienda que son opiniones políticas y habrá gente que entienda, por la que yo me inclino más, que son orientaciones pastorales. Ya. La Iglesia, dice usted que su partido es democrático y constitucional. ¿La Iglesia lo es democrática y constitucional? Democrática, bueno, yo entiendo que sí, porque el sumo pontífice se elige por voto. Se reúne. Constitucional yo creo que es un término que no se debe aplicar a la Iglesia. No es aplicable a la Iglesia. Claro. Ya. Bueno, y en esta aventura en la que se ha metido ahora, de aquí al 22 de mayo, ¿qué planes tiene? Nada, pues en primer lugar trabajar como abogado, porque yo tengo que seguir comiendo. Yo no somos un gran partido que me pueda liberar y dedicarme todo el día a andar por ahí de mítines y tal. Eso el día de mañana, Dios quiera, pero de momento nada, a trabajar y en todo el tiempo libre, evidentemente con la colaboración de otros compañeros abogados que a lo mejor sí me descargan de mi trabajo, pues trabajar en el tema del partido. Y bueno, nosotros tenemos las fases muy bien
muy bien estructuradas, y entonces ahora estamos en una gran fase de presentación de líneas generales, ahora entramos en la fase de preparación de las listas, luego entramos en la fase ya lo que es la presentación del programa, y luego ya la última fase, la campaña electoral, que haremos nuestra campaña con los recursos que tenemos, pues una campaña de ir pues, los 15 días a los pueblos, a las villas, a pasar el día con la gente con el pasquín, y al final del día pues a celebrar un meeting en ese pueblo, y bueno, un poco así. O sea, que piensa recorrer Asturias y hacer mítines en la medida y campañas. En la medida de nuestras posibilidades andaremos todo lo que podamos. Cogeremos vacaciones o lo que pueda, pero todo lo que podamos estaremos 15 días. ¿Y quién la apoya o la acompaña en esta aventura, en este partido? Bueno, pues toda la gente que se ha afiliado, y bueno, pues es gente así, ¿no? ¿Pero hay un perfil definido, gente de...? No, hombre, la gente que hemos entrado es gente joven y tal, gente variopinta. Hombre, sí te puedo decir que hay un grupo dentro del grupo que son 10, 15, entre comillas, expertos, cada uno en su materia, gente profesionales, gente que yo entiendo cualificada por los puestos que desempeñan en la sociedad asturiana, pues economistas, médicos, ingenieros, asesores fiscales, gente que tiene empresa, en fin, toda esta gente, profesores, que cada uno desde su ámbito, desde su conocimiento, son los que me ayudan o nos ayudamos a formalizar el programa, y que desde dentro sabemos perfectamente las que creemos nosotros que son las necesidades que tiene Asturias y cómo poder mejor gestionar los recursos públicos. Me imagino que es consciente de la dificultad de que esta aventura llegue a buen puerto, en el sentido de que logren una representación en el Principado, ¿no? Bueno, yo creo que el primer gran paso está dado, que es que la gente sepa que hay una alternativa. Eso es lo más importante. Ahora, luego, en el último caso, siempre es la decisión del votante. Yo, una vez que todo el mundo sabe que hay una alternativa, el éxito ya lo tenemos. Es decir, ya por lo menos la gente puede decidir si votarnos o no votarnos. Si nos votan, pues muy agradecidos, y la confianza de pues, que no nos votan, pues nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, el éxito para nosotros es que por lo menos que se nos ha conocido, y eso es lo más importante. Y si nos permite la broma, ustedes creen en los milagros, con lo cual... Nunca se sabe, sí, sí. Hombre, yo lo que sí me gustaría, y es una de nuestras líneas, son nuestras reflexiones, que a ver si en la medida de nuestras posibilidades conseguimos en la sociedad asturiana desterrar lo que es el voto fiel, entre comillas. Teníamos que conseguir, en la medida de nuestras posibilidades, yo lo que pido a la gente es que, en la medida de sus posibilidades, que haga una reflexión sobre su voto, y que no lo den a toda costa, independientemente del comportamiento, independientemente de la gestión, que no voten, sino que yo me gustaría que la sociedad tomara conciencia un poco de eso, y que se distanciara de ese voto, de esa fidelidad, y diga, oye, pues realmente tengo que ser sincero conmigo mismo. Si este partido no lo ha hecho bien, ¿por qué le sigo votando? Yo es la reflexión más importante que puedo hacer cara a los votantes, y creo que en ese sentido, pues hombre, la gente es muy fiel, y yo sí me gustaría desterrar, arrancarles el voto diciendo que no sea tan fiel independientemente de la conducta. Yo creo que hay que intentar el voto, hay que evitar el voto encasillado, hay que procurar, oye, pues si no lo hizo bien, lo cambio, ya está, no pasa nada. Esa sería la gran alegría de la democracia. Lo que pasa es que eso es complicado, porque además, si no lo hizo bien el que está ahora, le hace PSOE, pues lo que parece que hay un bipartidismo que hace que si no, o en este caso tripartidismo, porque llega a cascos también, pero y parece que de ahí no sale la cosa. Bueno, nosotros en conciencia creemos que tenemos que brindar una oportunidad a la sociedad asturiana, una alternativa, y ahí la tienen. Entonces, a partir de ahí, oye, evidentemente hay que respetar el voto, y vamos, faltaría más, y oye, a lo mejor la sociedad asturiana, su opción, y hay que respetarla, y ese criterio de la mayoría es el bipartidismo, y punto, y hay que aceptarlo. Yo creo que deberíamos trascenderlo, y por eso, oye, es lo bueno de la democracia y de la Constitución, que te permite brindar oportunidades y alternativas. Que luego fracasen, pues no pasa nada, y vamos aquí en paz y no hay ningún problema. ¿No teme que haya quien piense que quizás su actitud es un poco, no sé cómo decirlo, como una falta de respeto a la política, ¿no? Como el presentarse, no sé cómo... Bueno, yo respeto evidentemente sus opiniones, pero la Constitución me da el derecho. Entonces no creo que haya ningún problema. La Constitución, vamos.
me avala la Constitución. Sí, sí, evidentemente. Y vuelvo a lo mismo, lo que dije al principio, democrático, porque es lo que diga la mayoría. Si la mayoría decide que les vote, que les rija, entre comillas, un incompetente o no sé qué, pues hay que haber que respetar lo que diga la mayoría. ¿Y cómo califica a los políticos actuales? No, ellos tomarán sus decisiones en conciencia y no, vamos, yo no prefiero no pronunciarme. Yo respeto, yo me atrevo a decir que creo que se podía gestionar mejor, nada más. Me ciño a eso. Creo que los altos índices de esto de, vamos, iba a decir, ¿Cuántos índices se refiere entre los políticos? No, que sin la mar, de pufo, hombre. Sí, de endeudamiento. De pufo, creo que eso no. Ya. Bueno, eso demuestra. Yo creo que eso deberíamos mejorarlo. Demuestra una mala gestión, a su juicio. Creo que sí. Creo. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? ¿Y por qué cree que, por ejemplo, su partido lo podría hacer mejor? Bueno, creemos que a lo mejor eso ya será más adelante en el tema del programa, donde se deben encauzar el gasto. Por ejemplo, a lo mejor hay gastos innecesarios. Se habla de forma muy popular, que habrá que ver también una vez que estemos dentro, si llegamos a ver dónde va el dinero de verdad, pues habla pues de excesiva burocracia, excesivos cargos. Bueno, eso un ejemplo que no sé yo, vamos, estamos elaborándolo, no me quisiera pronunciar tampoco aquí hasta que no lo tengamos bien sobre el papel. Bueno, volviendo al principio, a cuando tomó esta decisión, decía que lo consultó con familiares, etcétera. ¿También con el arzobispo? Sí, yo con el arzobispo es con quien hablé, claro. Es la autoridad competente con la que yo tengo que dilucidar. ¿Y él, cuando supo de su intención, qué le dijo? Bueno, prefiero, es una conversación privada, entonces, bueno, vamos, me respeta y faltaría más. Bueno, usted decía antes que sigue teniendo exactamente las mismas ideas que hace un par de domingos cuando anunció... Convicciones religiosas, sí. O las mismas convicciones religiosas, sí. Pero el no ser cura le puede haber liberado de alguna de ellas. No sé. No, hombre, mejor... El celibato. Es que, por ejemplo, esto mejor lo podía explicar un canonista, pero yo... Claro, esto puede llamar a confusión. Yo el estado clerical no lo he perdido, por lo tanto mi obligación de celibato persiste. Pero bueno, eso ya son cuestiones ya que hay muy personales, ¿no? No, y que ya son de derecho canónico, que a lo mejor son cuestiones ya más técnicas que... Bueno, desde luego ilusión no le falta y yo creo que es lo menos que uno debe tener a la hora de presentarse a una opción, por una acción política y a un puesto como este, ¿no?, del presidente del gobierno regional. A ver, nosotros es que nuestro actuar creemos que es el propio y el que debe guiar toda la dinámica humana, en el sentido de que si una persona no está contenta con lo que se está haciendo y lo critica, automáticamente se dice, bueno, si tú lo haces mejor, preséntate y hazlo. Entonces nosotros no nos hemos quedado en la mera crítica, entonces nosotros ya nos damos por satisfechos y el 22 de mayo nosotros por lo menos lo hemos intentado. Es que, no sé, ponía ejemplos de profesores o en mi colegio de abogados, por ejemplo. Si yo creo que hay una mala... Yo soy un profesor de instituto y el director, el jefe de estudios nos pone unos horarios que no hay quien los entienda y esto es un desastre, automáticamente te dirán, oye, si tanto te quejas, ponte tú de jefe de estudios y hazlo mejor. Ahí es cuando ya empiezan a decir, bueno, es que estoy muy a gusto, vaya ganas de líos que tengo. Nosotros por eso, con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucha felicidad, porque creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer, independientemente del resultado, que si el resultado nos es favorable, mucho mejor, pero nosotros por lo menos el 22 de mayo tendremos autoridad moral para criticar y seguir criticando y hablando, porque nosotros por lo menos lo hemos intentado. Claro, el que critica, pues la vida sacerdotal, ¿no? Te critican, bueno, pues que me critique. Si alguna persona cree que puede ser mejor sacerdote, y que se meta cura. Es que es de libro. Es de libro. Bueno, usted llegó a la Iglesia por convicción, se puede decir que se va también por la misma razón, porque... Sí, como dije al principio, yo actúo en conciencia y creyendo siempre hacer lo correcto. Acertado equivocadamente, eso no sé, pero lo que da legitimidad y autoridad moral a mi decisión es que yo en este momento en concreto tengo que ser muy sincero conmigo mismo y tomar la decisión que yo creo conveniente. Luego el día de mañana se verá si es acertada o desacertada, pero ahí nunca aparecerá el arrepentimiento, porque la decisión fue tomada
en conciencia. El arrepentimiento surgiría si yo tomo una decisión no convencido de ella y no queriendo hacerla, tomo esa decisión y luego a posteriori sale mal. Entonces es cuando surge el arrepentimiento. ¿Por qué haría aquello si no? Es decir, es un poco la dinámica también de las decisiones humanas. Su decisión es irrevocable, quiero decir, si no consigue los resultados esperados después del 22 de mayo, ¿volverá a ser sacerdote? No, tendría que volver a entrar en un procedimiento de discernimiento para verla. Mi decisión está tomada en clave definitiva, porque el dejar de ser cura, bueno, la decisión que he tomado no es como una excedencia, no es como una chaqueta que se quita y se pone. Entonces, no, a mí mi decisión es en clave definitiva y el día de mañana pues tendría que emerger otra vez en mí la necesidad, discernir, etcétera, etcétera. Pero la decisión es clave definitiva. Bueno, estos años, más de 10 años, decíamos, de sacerdote le ha servido para hacer amigos. Algunos le acompañan en el partido sí, claro, y otros esperan que le voten, basándose más en lo que vieron en usted durante estos 10 años. ¿No? Hombre, evidentemente tuve la fortuna y la suerte de conocer a muchísima gente y espero gozar de su confianza pues para este nuevo proyecto. Igual que se han fiado de mí para otras cosas, pues espero que para esta también. Lo ha mencionado varias veces, además de cura, usted es abogado, esa es su carrera también. ¿Tramitan divorcios también en el despacho? En el despacho se tramitan divorcios, se tramitan nulidades eclesiásticas, que se las llevo yo específicamente. Y precisamente estuve con vosotros hace un año y pico con el famoso tema de la señorina de Avilés que quería desahuciar la Vipasa y tal. Ajá, correcto, sí, es verdad. Pero ¿no es un poco contradictorio ser cura y al mismo tiempo tramitar divorcios? Pregunto, no, es una cuestión... La Iglesia por lo menos dice eso de que cuando te casas para toda la vida. Bueno, si tienes que permitirme, pero ahí no voy a entrar. No, prefiero que esta pregunta la obviemos porque no sería muy largo discutir y, bueno, prefiero no... porque puede llamar a confusión, entonces prefiero más no decir nada al respecto. Nulidades, por ejemplo, están recogidas en el procedimiento canónico, entonces no hay ningún problema. ¿Y ha aumentado? ¿Hay más nulidades eclesiásticas hoy en día o no? ¿O usted lo nota? No, yo eso no lo noto. ¿No nota un aumento especial? No, vamos, tampoco tengo las estadísticas, yo las que llevo son las que llevo y ya está. No. Pues Agustín García, es un placer tenerle con nosotros. Arturo, perdón, le llamé Agustín, Arturo. No, le iba a decir que lo último que quiera, pues hombre, que aproveche, porque es verdad que cuando un partido minoritario, pequeño, en el inicio al menos, sale, es difícil que se le dé tantos minutos de televisión como usted está teniendo, ¿no? Sí. Que eso es importante, es una buena forma de empezar, es una campaña publicitaria que vale desde luego muchísimo dinero, ¿no? Bueno, pues yo muy agradecido a los medios por todo, vamos, por la atención que me habéis prestado, porque evidentemente desde un punto de vista político pues me viene bien. También entiendo que la razón de mi condición de sacerdote, pues también me debo un poco pues a la gente que quiera saber un poco más, y yo creo que el instrumento idóneo para, sí, aunque no entro a los temas que a lo mejor a mucha gente le gustaría entrar, pero sí por lo menos tener unas pinceladas de cómo puede ser este procedimiento, conocer algo más de Arturo, bueno, pues yo para eso me presto y faltaría más. Bueno, que tenga mucha suerte y a ver qué ocurre ese 22 de mayo. Ahí estaremos atentos a los votos. Ya decíamos antes que bueno, a veces hay que creer en los milagros, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo. Nosotros brindamos una oportunidad y, oye, que la gente, lo que decía antes, que al menos que la gente piense un poco si merece la pena seguir votando lo mismo, cambiar, en fin, no sé. Nosotros, lo más satisfactorio a nivel personal para nosotros, y esto es innegable, indiscutible, es como digo, el actuar, lo que es del libro del actuar humano. Criticas, si crees que lo puedes hacer mejor, inténtalo. Y ya está, ahí nos ceñimos. Yo creo que eso es lo básico, y ahí nuestra satisfacción personal de por lo menos lo hemos intentado, lo hemos trabajado, estamos trabajando, nos hemos movido, y ahí brindaremos nuestra opción porque creemos que se puede hacer mejor. Que luego el día de mañana se nos da la confianza y no lo hacemos bien, pues que no nos den el voto. Es que es la dinámica de la democracia. Yo creo que lo que vuelvo a decir, ese voto fideligno, independientemente de la gestión, no lo comparto mucho, pero lo respeto, evidentemente. O sea que lo que usted dice es la esencia de la democracia pura, sin adulterar, sin... Claro, yo creo que es eso. Pues luego la política es muy diferente a eso que usted dice. Nosotros ahora estamos con los principios, estamos con el abecedario, luego ya iremos entrando más en materia, pero evidentemente me gustaría que la gente tomara más conciencia, y yo es que me duele mucho escuchar a la gente, yo paso de votar, es que de verdad, es que como que no tenemos... Es que sí, bueno, lo respeto, no me voy a... que se me va... a extender.
Bueno, desde luego no podemos decir que estas elecciones del 22 de mayo en Asturias sean como otra cualquiera, ni mucho menos. Usted, decíamos antes, cascos, etcétera. Hay alternativas y van a estar divertidas, por lo menos, esas elecciones. Pues eso es lo bonito de la democracia y ahí estamos. Y mira, por lo menos hablan de Asturias en toda España y bueno, pues todo eso es bueno. Se ha hecho famoso usted en unos días. Pues Arturo García, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí explicándonos todos estos asuntos. A vosotros, a vosotros. Nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta seguimos hablando y hoy conociendo un poco más los problemas que atraviesa un sector, el sector de los que toda la vida hemos conocido como profesores de educación física en colegio e instituto. Cada vez los niños, lo vemos por la calle y lo vemos en los periódicos, padecen más de obesidad y es porque en muchas ocasiones hacen poco ejercicio físico. Les vamos a hablar de ello a la vuelta de la publicidad. Aquí estamos de nuevo después de esa pausa publicitaria. Hoy, más que reconocer o dar en público conocimiento de una asociación o de una ONG o de otra institución o organización que trabaja por Asturias, queremos ocuparnos de un problema que sufre, si no una asociación, sí un colectivo. Nos referimos al colectivo de profesionales de la actividad física y el deporte. En nuestros días parece que cada vez es más importante la práctica del deporte, sus beneficios sanitarios están más que comprobados, pero, sin embargo, a veces la administración es contradictoria y al mismo tiempo que intenta promover la práctica del deporte, recorta, sin embargo, horas lectivas de la educación física, tanto en primaria como en secundaria. Vamos a hablar de este tema y de otros que padecen también este colectivo de profesionales de la actividad física, con Joan Paz, que es licenciado en educación física. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo primero que te preguntaríamos es cómo está ahora mismo este colectivo aquí en Asturias, el colectivo de quienes habéis decidido estudiar una carrera relacionada con la educación física. Bueno, la situación del colectivo en Asturias y en el resto de España, excepto... No difiere mucho, ¿no? No en lo que respecta a un marco que regule el ejercicio de las profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte, ¿no? Exceptuando Cataluña, que ya tiene una ley que regula todas estas profesiones y aclara qué tipo de cualificaciones pueden hacer qué cosas relacionadas con este tipo de actividades, ¿no? Y la situación es ni más ni menos que un total y absoluto desamparo, todo vale. Hoy por hoy incluso podríamos llegar a hablar de que no se podría pronunciar la palabra intrusismo, porque intrusismo en realidad haría referencia a que en una actividad, en una profesión en la que se exige una determinada titulación, alguien que no tiene esa titulación ejerce. En este caso ni siquiera se exige, por lo tanto lo que estamos es la selva. Simplemente, pero sí es cierto que hay gente sin titulación que ejerce. Por supuesto, no los podemos llamar intrusos porque no lo son, porque no están haciendo nada ilegal, pero reconoceremos que es una situación irregular y muy perjudicial para la salud pública, porque estamos hablando de que es una de las poquísimas actividades en las que no se pide nada, exceptuando lógicamente aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, que ahí sí hay una exigencia, una titulación, un magisterio especialidad de educación física en primaria y una licenciatura en educación física en secundaria, pero en el resto cero. Bueno, ¿qué salidas profesionales tiene un licenciado en educación física o en cualquiera de las otras ramas relacionadas con el deporte? Porque ahora mismo es tan variopinto, como tú dices, y tan variado, tan poco regulado, ¿no? Sí, podríamos decir que hay tres grandes salidas o tres grandes itinerarios, ¿no? Tanto en lo que se refiere a formación como ejercicio profesional. Uno estaría en el ámbito de la enseñanza, como te acabo de decir. El otro estaría en el ámbito del deporte, del rendimiento, tanto a nivel de entrenamiento, como de preparación física, como de iniciación deportiva. Y otro sería el ámbito de todo lo que son los servicios deportivos que ofrecen tanto entidades privadas como públicas a la hora de personas que se quieren adherir a ciertas actividades o disfrutar de ciertas instalaciones y que quieran y puedan contar con la atención y el servicio de un profesional cualificado, cosa que no está sucediendo, ¿eh? Estamos hablando de
una ausencia de regulación que afecta pues a un total de 360.000 instalaciones deportivas en España. Estamos hablando de instalaciones en las que uno llega a practicar una actividad y puede encontrarse dos situaciones. Una, que no hay... ¿Públicas o privadas? Públicas o privadas. O privadas, sí. Lo que voy a decir ahora sería una situación más propia de instalaciones públicas. Puede encontrarse con que no hay nadie. El conserje que habla. Con que no hay nadie. No hay nadie, pues que oriente, canalice, vigile, supervise o incluso dirija lo que allí sucede. O que sí haya alguien pero que no esté cualificado, que no tenga la titulación mínima que se entiende que sería pertinente para poder dirigir aquello pues con unas mínimas condiciones de seguridad. Estamos hablando de actividades que pueden tener resultados de muerte incluso. Veamos, por ejemplo, pues eventos en el medio natural en los cuales todos los veranos nos sorprendemos pues con accidentes que no deberían producirse. Hubo comunidades en las que supieron reaccionar a tiempo. Es verdad que hay determinadas actividades en algunas comunidades que ya están reguladas, sobre todo las que se realizan en el entorno natural. Hay un ejemplo muy llamativo, por ejemplo, que es el de salvamento y socorrismo, que está muy regulado. Pero hay otras actividades, curiosamente además relacionadas con un material muy sensible llamado niños, en las que hay una ausencia de regulación total. Y digo, fuera de lo que es el ejercicio de la docencia. Pero luego, aparte termina la jornada escolar y por las tardes, en los centros escolares, no hay ninguna ley que diga qué tipo de cualificación tiene que tener pues los monitores que se encargan de los niños por las tardes, por ejemplo, en las actividades deportivas extraescolares. En muchos casos no tienen esa titulación. No. Por tanto, pedís esa regulación para vuestra profesión. Dices que hasta ahora solo en algunas regiones como Cataluña la tienen. ¿En qué situación está Asturias? Tampoco hay. No, una, Cataluña, tan solo esa. ¿Y en qué situación está Asturias? ¿Reclamándola desde hace tiempo o qué os dicen las autoridades? Quien está llevando las conversaciones y negociaciones pues es el colegio correspondiente, en este caso pues el colegio de licenciados en educación física y en ciencias de la actividad física y el deporte del Principado de Asturias, cuyo decano, el señor José Antonio Martínez Chamorro, pues me consta que ha tenido múltiples conversaciones con las autoridades pertinentes y está sucediendo algo muy parecido a nivel nacional. El presidente del Consejo General de Colegios también lleva negociando pues años y no sabemos muy bien por qué, pero se va retrasando. Siempre hay algo más importante que hacer, siempre hay una foto que hacerse con algún deportista que acaba de ganar una medalla, que eso vende políticamente mucho más. Y nunca hay tiempo para hablar de estas cuestiones que afectan, en el caso que estamos tratando, afectan absolutamente a toda la sociedad. Estamos hablando no de salud solo física, estamos hablando de salud social. Hablamos de que en muchas ocasiones esta gente puede indicarte, además, por ejemplo, el caso de los que entrenan, puede indicarte un determinado ejercicio, una forma concreta de hacerlo, y quien te está indicando eso no son profesionales ellos, ¿no? Sí, acabas de dar en el clavo. Son licenciados, por lo menos. Es una cosa muy importante, además, la forma en que lo has preguntado. Tú necesitas hacer una reforma en casa y llamas a un profesional y tú haces una ligera aproximación de lo que deseas y a partir de ahí quien ejecuta es el profesional. Aquí la cosa se complica, porque nosotros tenemos que elaborar un mensaje muy bien construido, porque quien va a ejecutar no es el profesional, es el usuario. Entonces, es una gran cantidad de conocimientos las que se quedan en el camino con una persona que no está cualificada, que pueden provocar que en un momento dado pues se haga mal, o se haga de más, o se haga de una forma perjudicial. Además yo siempre digo que es una forma, ejercemos una profesión en la que podríamos cometer el crimen perfecto, podemos matar a la gente sin dejar huella. Esa es la situación, como dices, excepto en Cataluña y en el resto de España, pero no parece tan difícil ni tan costoso, sobre todo, de arreglar esta situación. No estamos hablando de que estén reclamando los vecinos de no sé qué pueblo un puente o no sé qué cosa y que cueste un dinero. Es simplemente crear una ley, ¿no? Que la Junta lleve a cabo una regulación, una ley de este ámbito, ¿no? Nosotros también nos hacemos esa pregunta. Es evidente que se revolverían muchas cosas. La explicación
puede estar en una situación que no solo es irregular por la ausencia de cualificación, es irregular porque hoy por hoy la sociedad percibe como algo bueno que haya, por ejemplo, una gran tasa de voluntarismo en el ejercicio de esta profesión. Ven como algo digno de mención el que una serie de personas dediquen parte de su tiempo libre a cambio de nada por entrenar a unos chavales o por... Esto es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque a mí si me hablan, por ejemplo, pues de una ONG llamada Médicos Sin Fronteras, lo cual me parece estupendo, dudo mucho de que sea loable el que sus actividades sean ejercidas por médicos que no son médicos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es una inercia de muchos años en la cual el sistema se ha favorecido o de voluntarios o de gente muy mal pagada con... En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, ¿no? Hay casos de todo tipo, ¿no? Pero es muy abundante ver ese voluntarismo, es muy abundante ver ausencia de contratos, pero que se paga de una forma semi-opaca, a través de unas llamadas dietas de desplazamiento. Las contrataciones son, cuando las hay, pues son abusivas, porque generalmente lo que va a atender tanto la administración, en el caso de contrataciones públicas, como el sector privado, va a ser intentar dotarse pues de los profesionales más baratos. Al haber una ausencia de regulación del ejercicio de estas profesiones, dicen, bueno, yo voy a presumir de que tengo gente titulada, pero la titulación más barata por convenio. Bueno, y dentro de esa problemática que tenéis, señaláis algo en concreto y es el recorte de horas lectivas que vive la educación física de primaria y de secundaria, en toda España, pero como estamos hablando de Asturias, especialmente en Asturias, ¿no? Sí, la situación es cuando menos alarmante a partir del momento en que se está produciendo un comportamiento que no se puede entender, y es el siguiente. Se observa una tendencia que podríamos decir que no solo es un problema español, es a nivel mundial, tendencia que apunta hacia un sedentarismo, enfermedades relacionadas con ese sedentarismo, enfermedades que no deberían aparecer en niños, porque estábamos acostumbrados a oír pues que una diabetes tipo 2 pues era una diabetes que se desarrollaba en edades muy avanzadas, y estamos empezando a observar este tipo de enfermedades metabólicas derivadas única y exclusivamente de la falta de actividad física. Y digo que está sucediendo algo muy llamativo porque hace años ya a nivel de Parlamento Europeo pues están redactando directivas, más de 50 se han redactado ya, instando a los países miembros a que cambien esta tendencia, como mínimo interviniendo en el sitio donde se puede intervenir, que es en la escuela, aumentando el número de horas de actividad de educación física escolar. Bueno, pues en España no solo no se han aumentado, sino que se han disminuido. Esto sucedió en el momento en el que se sacó la LOE, reaccionando un poco a esos resultados del informe PISA que decían que teníamos problemas pues con las matemáticas, con la lengua, y olvidándonos pues de que en realidad estamos intentando desde todas las áreas y todas las materias contribuyendo a alcanzar los objetivos. La educación física también contribuye a ello. Pues bien, un mínimo, dice el Parlamento Europeo, que hay que llegar a las 5 horas semanales. Estaríamos hablando de que todos los días los niños que van a la escuela supiesen que tienen que practicar actividad física, para que el mensaje poco a poco fuese calando, que se instaurasen esos hábitos, de tal forma que los trasladen a su tiempo libre, de tal forma que los trasladen a su vida adulta, y que por lo menos, mientras no se llega a esas 5, mínimo 3. Bueno, Asturias es una de las comunidades que quitó 1 hora de educación física en primaria. Hay 2 comunidades que han ido más allá todavía, que son Galicia y el País Vasco, que ha dejado en algunos cursos de secundaria en 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. Sí. Y el contexto ahora es pues paradigmático de la realidad española, pues hasta el punto de que somos el único país de Europa que no tiene educación física en segundo de bachillerato. En España, el Consejo Superior de Deportes también ha redactado documentos en este sentido y ha recomendado que se aumente el número de horas de educación física en todas las etapas educativas, primaria, secundaria, ciclos formativos.
Como tú muy bien explicabas, el problema de muchos jóvenes y de niños hoy en día es la obesidad, porque han cambiado los hábitos, ¿no? Quizá antes pues salían a jugar al balón o a coger la bicicleta y ahora permanecen mucho más tiempo sentados delante de un ordenador o de la consola. Si a eso le sumamos que se recortan las horas lectivas de educación física, pues bueno, muy mal, porque además, como tú dices, el problema es que no crea en los niños ese hábito ni siquiera les abre el gusanillo de practicar deporte, ¿no? Y de darse cuenta de que pueden hacer algo que puede ser muy divertido, ¿no? Sí, tenemos que ser honestos y justos. Nosotros no somos ni los grandes protagonistas ni los únicos referentes que deben tener los niños, pero es que se está dando una realidad, que es que 1/3 de los niños la única actividad física que practican es la que hacen en la educación física escolar. Nosotros no somos los responsables de esa situación y nosotros no podemos asumir la responsabilidad de paliar esa situación. Pero es evidente que dándose esa realidad hay muchos condicionantes que analizar. Ha habido unos cambios sociales muy importantes en muy poco tiempo en nuestro país. Ha habido un cambio de la fisonomía de las ciudades radical desde el punto de vista de cómo ocupaban los niños el tiempo libre y las dificultades que tienen ahora para ello. Ha habido un cambio radical también en las relaciones entre esa conciliación entre la vida escolar, laboral y familiar. Se han deteriorado muchísimo por cuestiones relacionadas sobre todo con el mercado laboral, que impiden a los padres colaborar con todas estas cosas. Total, que se llega a una situación en la que muchos niños la única actividad que hacen es en la escuela. Por eso decía, lugar donde primero intervenir para intentar corregir cosas. Eso sí, me gustaría insistir en la idea de que esto no provoque un efecto extraño y perverso, que es que se convierta la educación física en una especie como de materia terapéutica para solucionar un problema de salud infantil, obesidad, enfermedades metabólicas, porque eso sería todavía más nefasto, ¿no? Porque convertiríamos, yo siempre digo que una persona que practica actividad física por un problema de salud, la verdad es que le cuesta mucho trabajo encontrar disfrute en ello, ¿no? Tenemos que ser capaces y la educación física es una de las misiones que tiene, lógicamente, y a través de los múltiples contenidos de los que se encarga, relacionados pues con condición física, con salud, con juegos y deportes, con expresión corporal. Nosotros no somos profesores de deporte, ni de gimnasia, porque estamos hablando, sería un reduccionismo que podría provocar malentendidos y muchas veces de hecho los provoca, ¿no? Tenemos que ser capaces de que los chavales encuentren, es facilísimo, es como cuando un chaval dice, no, es que no me gusta la fruta, imposible, con la variedad de frutas que hay, que no encuentres alguna que te guste, con el pescado lo mismo, con la verdura lo mismo, pues con las actividades físicas lo mismo. Sí, pero claro, con tan escaso número de horas a la semana es difícil. Además, yo no sé cómo está ahora mismo la calidad en la educación física que se recibe en primaria o en secundaria. Sí recuerdo en mi época que el profesor de gimnasia, utilizando la frase que utilizabas tú antes, que por otro lado había dejado hace mucho tiempo de hacer gimnasia, había pruebas evidentes de ello, no era precisamente un atleta, lo máximo que nos daba en esa hora de educación física era un balón de baloncesto o de fútbol, y esa era la clase de gimnasia. Yo no sé si eso sigue siendo así. No, por supuesto, la calidad por no debe... supuesto que no. Es otro de los grandes cambios que ha habido. Hemos pasado pues de una educación física que ni siquiera se llamaba así, y además mejor que no se llamase así porque no era educación física, era una amalgama pues de una gimnasia, no vamos a andarnos con rodeos, gimnasia sueca, y algunos aparatos de gimnasia deportiva y deportes, lógicamente eso no tiene nada que ver con la educación física escolar. Es uno de los grandes cambios, ha sido la altísima transformación que hay en la formación ahora de los profesores que se encargan de esto. Relacionado con lo que acabas de comentar, tenemos que ser conscientes de que hace pocas décadas quien se encargaba de esto era gente que procedía de una escuela militar, lo cual nos puede dar un poco el perfil y una idea de lo que sucedía en las clases de educación física, ¿no? Hoy por hoy el nivel de formación es altísimo. Por darte un dato
por atundar todo lo que son cursos de formación de profesorado en general. Me consta por comentarios de los asesores de los centros de profesores y recursos que los que mejor respuesta tienen son siempre los de los profesores y maestros de educación física. Es un área muy viva en la que tienes que estar en constante reciclaje por exigencias del guión, porque es una realidad cambiante, pues tan cambiante como que lo que hace 30 o 40 años era subirse a un árbol, ahora se llama parkour en las ciudades. Y a mí me disgusta un poco cuando se relaciona eso con actividades, digamos, transgresoras o delictivas, ¿no? Porque es que, ¿qué van a hacer los niños? ¿Qué van a hacer los niños? Pues subirse por las paredes. Yo vivo en Mieres y en el Parque Jovellanos hay, a la entrada del parque, donde en teoría debería haber muchos niños, porque es el espacio, digamos, de ocio más grande que tiene Mieres, hay 4 señales. Una prohíbe patines, otra prohíbe patinetes, otra prohíbe bicicletas y otra prohíbe balones. Deja sin muchas alternativas, vamos. Como te iba diciendo, la educación física hoy en día supone un cambio radical, tanto por el nivel de formación como por los contenidos, que además curricularmente ha cambiado mucho. Y ya no es una educación física que pase necesariamente por una búsqueda, pues, de un elitismo deportivo. El deporte no es un fin de la educación física, es un medio. Contenidos impensables hace 40 años, como podían ser la expresión corporal, las danzas, primeros auxilios, nutrición, todo lo relacionado con la condición física. Cada vez estamos huyendo más de unos estándares. Primero, porque no es muy racional, y segundo, porque vemos que no se llega. Decía el pediatra que fue a las jornadas que se celebraron hace 2 meses en el auditorio. Solo un 15% de los alumnos de bachillerato tienen un nivel de condición física razonable. Un pediatra lo decía, Ese mismo pediatra era el que nos alertaba también, porque él es entrenador de Andrés Meana. Él es entrenador de fútbol y decía que había visto cosas muy raras en muchos equipos de fútbol, ¿no? En relación con lo que hablábamos al principio de la formación de ciertas personas que trabajan con niños y que hoy por hoy pues no están haciendo nada irregular porque no hay nada regulado. Hemos hablado de la actitud de la administración ante estas vuestras demandas. ¿Los padres os apoyan en esas reivindicaciones que hacéis? ¿Qué dicen los padres? Los padres, pues podemos hacer un paralelismo en la respuesta que podemos tener de la sociedad en general, ¿no? Cada vez se asume que es una materia más, cada vez que se asume que efectivamente es una materia que contribuye, pero no de palabra, a esa formación integral, sino que esa formación integral sucede de forma efectiva porque pocas materias, pocas áreas pueden presumir de que abordamos al individuo en su globalidad, abordamos aspectos no solo cognitivos, como sucede en la mayor parte de las áreas, sino también motrices, también sociales, también psicológicos, también emocionales, y además no es una pose, sino no es una situación forzada, sino porque viene dado precisamente por los propios contenidos, por la propia metodología que obliga a que se produzcan una serie de digamos, acontecimientos en un escenario en el que esa pedagogía de las conductas motrices, pues la verdad es que es bien recibida tanto por los niños como por las familias, ¿no? La María tradicional ya no es tal. Me llama mucho la atención, ahora se está dando un fenómeno que es el de los entrenadores personales y que no deja de ser un profesor de educación física haciendo lo que esa persona no hizo en su momento, no aprendió en su momento. Está muy de moda, ¿no? Y así todos los famosos tienen ahora un entrenador personal. Y es comprensible a partir del momento en que algo falló en el sistema educativo para que esa persona no tuviese los mínimos conocimientos para hacer un humilde programa de acondicionamiento físico que le permitiese lidiar con aquellas aspiraciones, una instauración de hábitos muy simples, que transforman un poco la forma de enfrentarte a la vida cotidiana. La verdad es que corren malos tiempos para aclarar todo esto a la sociedad en general y a los niños en particular. Hoy por hoy a mí me llama la atención cuando dicen nunca lo tuvieron tan fácil los niños. Es mentira, lo tienen muy difícil. Es difícil crear ahora mismo
escenarios, por ejemplo, en la calle mismo, en los cuales los chavales puedan dar rienda suelta a esas necesidades que están ahí por naturalezas. No, el sedentarismo es antinatural, somos animales motrices y no hay más que ver cómo están diseñadas las ciudades, que el último en el que piensan es en un niño que quiera en un momento dado jugar, que quiera en un momento dado ir en bicicleta, que quiera en un momento dado patinar. Bueno, quizá volviendo al tema de los padres y el apoyo que puedan prestar a vuestras iniciativas, no sé si quizá lo hacen buscando más un rendimiento, más que no solo la salud de los hijos, sino también un rendimiento, porque su hijo al final sea futbolista o tenista, sí. y también... Se dan situaciones graciosas, como por ejemplo, una pregunta que es muy habitual es ¿cómo es posible que mi hijo, que es campeón de, suspenda educación física? Y por eso te decía que son realidades que pueden tener lugares de encuentro y deberían tener lugares de encuentro. Lamentablemente, hoy por hoy, a nivel escolar, están bastante alejadas porque hay mucha mano que meter en el deporte escolar, sigue teniendo una presencia excesiva la filosofía deportiva en el peor sentido de la palabra, la filosofía de club, la filosofía de queremos que este chaval llegue a un rendimiento determinado, ¿no? Esto, como la respuesta que están teniendo los diferentes deportes cada vez es más baja, hay como un comportamiento extraño que es que intentamos captarlos lo antes posible, intentamos especializarlos lo antes posible, antes de que se nos escapen, y se generan dinámicas muy extrañas, ¿no? Ese caso, ¿no? Tengo un hijo que es campeón de Asturias de tal deporte y ¿cómo es posible que suspenda educación física? Pues tan posible como que es posible, no suele suceder, pero es posible haber abordado múltiples contenidos sin haber pasado por el deporte y sin haber pasado a lo mejor por ese deporte. Es que a lo mejor resulta que es lo único que hace bien, pero aquí trabajamos una serie de contenidos que están relacionados con unos conocimientos, están relacionados con una ejecución de determinadas habilidades, pero también están relacionados con unos valores. Y ahí es donde muchas veces encontramos muchos conflictos. Valores que traen niños de un deporte que no los ha entendido bien, quizás porque recibe estímulos extraños. No hay más que ver algunos partidos de categorías inferiores en fin de semana, ciertos espectáculos para ver con qué valores puede llegar ese niño a una clase de educación física, y el descoloque es total. Es cierto, irte a un domingo por la mañana, un sábado por la mañana a ver cómo juegan los pequeños y escuchar a los padres o verlos deja mucho que desear a veces. Algunos padres, algunos entrenadores también. Y bueno, me comentaba el otro día un compañero algo muy gracioso, porque decía, viendo un espectáculo de estos, decía a los padres que estaban, digamos, permitiendo que se dijesen ciertas cosas allí y en cierto tono. Y él es maestro de educación física y decía, si hago yo esto en el cole, me colgáis de un árbol. Si le hablo yo así al niño en el cole, salgo en el periódico. No sé por qué tenemos asumido cierto componente negativo de la disciplina que algunas personas malinterpretan en el ámbito de la iniciación deportiva, que debería ser algo más amable, y más todavía con la que está cayendo. Yo me gusta que esto siempre se aborde paradójicamente, y pese a estar hablando de educación física, siempre prevaleciendo aspectos psicosociales y emocionales antes que físicos. Estamos creando los ciudadanos del mañana, estamos construyendo personas, no estamos construyendo ni campeones ni no estamos buscando la excelencia deportiva. Pues muchas gracias, Joan, porque hemos estado hablando de la necesidad de que se regule este sector de los profesionales de la actividad física por salud, por seguridad, por interés también en general, tanto de unos como de otros, y además pues nos has venido a hablar de ese problema, de ese sedentarismo que padecen muchos niños y de cómo, bueno, la solución está bastante más cercana si las autoridades así lo quisieran. Asturias está por debajo de la media, si no he entendido mal, entonces, ¿no? Vale, ahí hay un toque de atención. Y está por encima de la media en sedentarismo y en obesidad.
Muy bien, pues Xoán, licenciado en Educación Física, gracias por estar aquí con nosotros contándonos, si no como portavoz, sí un poco en nombre de este colectivo de profesionales, la problemática que padecéis vosotros y además también lo que está ocurriendo con los niños y en los colegios. Y gracias a vosotros, pues, tanto por mi parte como por parte del colectivo, por darnos esta oportunidad, pues, de transmitir un mensaje que repetiremos las veces que haga falta para que llegue a la sociedad y también al político. El político tiene, bueno, hemos delegado en él para que tome decisiones y no estamos hablando de decisiones que perjudiquen a nadie, todo lo contrario. Bueno, pues ojalá que los políticos tomen buena nota de esto también y haya esa regulación que pedís. Muchas gracias, Juan. A vosotros. Y a ustedes decirles que así es como les hemos contado hoy la actualidad de esta semana, con las dos entrevistas que son habituales en este Primera Plana. La semana que viene volvemos, cada vez estamos más cerquita ya de esas elecciones del 22 de mayo, así que por aquí esperemos que en breve puedan ir pasando los diferentes candidatos para explicarnos también cosas de su programa y de lo que esperan ese 22 de mayo, que va a ser sin duda una fecha importante para Asturias, al menos este año, y en nuestra región hay elementos suficientes como para garantizar eso. Gracias, muy buenas noches y hasta la semana que viene.